Bueno, ya lo pueden ver seguramente en YouTube. En estos momentos está sentado en la mesa de Volver a Casa Diego Vilches, secretario general de APUBIM, de Gremio No Docente de la Universidad Nacional de Villa María. Bueno, qué gusto tenerte acá, amigo. ¿Cómo andás? Qué lindo poder estar acá. Les agradezco, como siempre, poder compartir un momento de diálogo, de charla entre compañeros, compañeras, con la audiencia de Volver a Casa. Y bueno, tenía una deuda pendiente de venir al piso, que siempre se complica por estar afectado a otras actividades o simplemente por vivir a 70 kilómetros de Villa María. Claro. Pero bueno, hoy estamos acá y la verdad que muy, muy contento. Bueno, Diego, con todo lo que viene sucediendo es un día a día. Hoy, hace un rato nada más, y lo charlamos y te lo íbamos a preguntar, se confirmaba el paro de la CGT finalmente para el 9 de mayo, algo que estaban pidiendo un poco las bases también, ¿no? Los trabajadores. Así es, se acaba de confirmar en la tarde de hoy y en el seno del Consejo Directivo de la CGT, sí, un paro general de actividades para el día 9 de mayo. Obviamente tiene que ver con la demanda de las distintas situaciones que se vienen atravesando en el país, básicamente las que tienen que ver con lo económico, en términos de lo que venimos sufriendo los trabajadores, las trabajadoras. No solamente en la pérdida del salario, o sea, obviamente que eso es lo urgente, es lo prioritario, la pérdida del salario, sino también en algunos discursos que son muy peligrosos, no solamente para lo que entendemos por trabajo, para lo que entendemos por derechos laborales, sino que son muy peligrosos en términos de institucionalidad democrática, recién lo hablábamos fuera de aire. Manejan muchísima impunidad algunos funcionarios de gobierno, ¿sí? Parece que pueden decir lo que quieran, cuando quieran, sin tener ningún prurito. Por ejemplo, días pasados veíamos un diputado que hacía una especie de apocalipsis del trabajo infantil, algo que no está en discusión en la legislación laboral y tampoco está en discusión en términos de la sociedad argentina, algo contra lo que se ha trabajado duramente en contra, para poder hacer que los niños tengan que estar donde tienen que estar, que es en la escuela, formándose, educándose, que tengan posibilidades de crecimiento desde ese lugar. Y bueno, el diputado declarando que ¿por qué no? Un niño, si el padre lo quiere mandar a trabajar a un taller, que vaya. Y yo veía tantas cosas. Lo de Venegas Lynch. Lo de Venegas Lynch. Exacto. Yo veía en esto de andar viendo noticias, por ahí nos sobreabunda la información en redes, portales. Tenemos como un empacho de información, pero había algo muy interesante. Y un señor decía, un señor en la calle, que creo que es lo que hay que escuchar, que es la voz de la calle, la voz del pueblo, ciudadano de a pie, y decía, no me preocupa tanto Milei, sino la cantidad de personas que opinan igual que Milei. O sea, las personas que están justificando ciertos discursos, ciertos discursos de odio, ciertos discursos de, bueno, si yo no puedo estar bien, que el otro tampoco esté bien. Y me parece que es muy peligroso en términos de pueblo, acá estamos errando el camino en el análisis, creo que es un poco más complejo. Creo que la gran pregunta, lo hacían los compañeros recién cuando llegó a la radio, ¿hasta cuándo esta situación, no? Y no es que uno busque... Por lo que decís, porque además venimos de 8 años de decadencia también. No es que hay tiempo para aguantar mucho. Exactamente, dice, ¿hasta cuándo se aguanta esta situación? Claro. Y cuando uno plantea el análisis en esos términos, pareciera que es golpista, pareciera que quiere poner palos a la gobernabilidad, y de ninguna manera. Lo que uno quisiera como laburante es lo que siempre queremos: progresar en nuestro trabajo, tener vivienda, tener seguridad, tener salud, educación para nuestros hijos, momentos de recreación para los laburantes, derechos laborales, poder crecer. Nosotros no nos gusta andar en la calle, no nos gusta andar haciendo piquete, no nos gusta que la policía nos reprima, no nos gusta andar haciendo marchas ni paros. Nosotros tenemos un fuerte compromiso con el trabajo, sobre todo en la cuestión de la universidad, que no es una defensa de principios. La ciudadanía lo sabe, la comunidad de Villa María lo sabe, y si no lo sabe, le invitamos a que venga, vea cómo es nuestro trabajo en la universidad, en las distintas áreas, en los distintos lugares, que pregunte cuál es el grado de
pertenencia, el grado de compromiso que nosotros tenemos con nuestro trabajo. Entonces, duele un montón que nos pongan en esta cuestión de la bolsa de somos todos ñoquis, que el Estado es ineficiente, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Entonces hay cuestiones como muy peligrosas. Pero también hay cuestiones que son muy reales. Ante este discurso del odio que te decía, sí, que parece que es el que viene atravesando a la sociedad y la que la divide, se ha generado, y esto no sé si hay que entrar en la flagelación, pero sí me parece que hay que entrar en la autocrítica. O sea, la política tradicional no le ha dado respuestas a la ciudadanía. No le ha dado respuesta. Y esto que vos decís hace 8 años. Y en 8 años pasaron 2 gobiernos de distintos partidos políticos. Exacto. Y nosotros hemos acompañado proyectos políticos. Como trabajadores, como sindicato, hemos acompañado proyectos políticos. Y la realidad es que se han tomado decisiones que no han favorecido a la gran masa del pueblo. Claro. Esa es la realidad. Sí. Y entonces hoy lo que ocurre es que, aún sufriendo el ajuste más grande de la historia de la Argentina, gran parte de la sociedad sostiene que está bien que suframos porque después va a venir la luz. Y en realidad lo que está pasando es que no creen, en el fondo no creen que vaya a haber luz, no la va a haber. Pero no porque no querramos nosotros, no porque lo digamos nosotros del sector del trabajo. O sea, los datos son los que te dicen que la luz está muy, pero muy lejos o no hay luz. Pero esa parte de la ciudadanía que aún cree en este discurso de ajuste, lo cree porque lo otro lo defraudó. Sí. Lo otro lo defraudó. Entonces prefiere porque creer... no le dio respuestas. Exactamente. Entonces prefiere creer en un político disruptivo. No voy a hacer un juicio de valor para caer en simplismos analíticos de su personalidad. Me parece que eso es subestimarlo. Nadie llega a ser presidente si no tiene alguna mínima capacidad de conducción, alguna mínima capacidad de construcción. También no es real que es endeble su construcción política. Sabemos que llegó con votos prestados, que son los de la segunda vuelta, pero tiene la legitimidad del pueblo. Sí, y eso hay que respetarlo. El pueblo es soberano, es su decisión, hay que respetarlo. Pero también creo que no podemos dejar de soslayar este análisis de por qué, porque todos nos preguntábamos en la mesa de café, en los pasillos, en los clubes, donde transitamos, en la familia, los amigos, ¿hasta dónde va a aguantar la sociedad? Y yo creo que la sociedad aguanta todavía, no por una cuestión de convencimientos, de esta política económica, de esta política social o de esta política de Estado, sino que aguanta porque está muy enojado con la política tradicional. Todavía muy son enojado. Resabios de los años anteriores. Está más enojado con la política tradicional que con el ajuste. Claro. Fuerte igual también, como desde el propio gobierno nacional y el gobierno de Javier Milei también pudo instalar esto. ¿O vos creés que viene parte de la sociedad y no es que tanto lo instaló el gobierno actual? Yo creo que hay un proceso de desgaste. Yo creo que hay un proceso de desgaste que la Libertad Avanza aprovechó muy bien con conceptos como la casta. Sí. Digo, así como en algún momento Mauricio Macri ganó con una palabra que era el cambio, que había que cambiar porque lo que había era malo, o sea, ganó con una palabra que era el cambio. Yo creo que el concepto de casta fue el que marcó ciertas definiciones. Yo no digo que sea determinante, pero sí que marcó ciertas definiciones. Y en realidad este enojo con la política tradicional tiene que ver con la casta. Tiene que ver con la casta. Y es real, o sea, te lo digo como dirigente. Te lo digo como dirigente. No es que creo que hay una casta en todos los espacios. Sí creo que en los ámbitos de discusión de poder circula la misma gente desde hace muchísimos años y que aún habiéndole pifiado en gestiones de gobierno no hace un paso al costado.
Y eso es real. Y digo, no es que nos vamos a andar costando las costillas y de que uno aproveche el momento para introducirse en internas que no me pertenecen. Pero creo que si no tenemos como dirigentes la sinceridad de poder decir por qué llegamos hasta esta situación, sería banal, digo, o sea, Claro. estaríamos haciendo un análisis basado solamente en lo que hace el otro. Y no es una cuestión de flagelarnos, digo, porque también es real que el campo popular y nacional es lo que le ha dado al pueblo argentino los mayores momentos de felicidad en términos de crecimiento social. Claro. Y eso es real. Sí, digo, también. no es una cuestión ideológica que yo digo, no, bueno, el peronismo, el kirchnerismo, todos los proyectos del campo popular fueron los que brindaron derechos solamente. No, digo, hay una realidad, digo, y hay que remitirse a la historia. Claro. Y también, bueno, creo que Javier Milei y este gobierno actual ha sabido recoger el guante de ese enojo. Totalmente. También, desde ahí. Totalmente. Totalmente, porque si no, no se entiende. Y frente a eso, Diego, ¿cómo ves a la política tradicional, por llamarlo de alguna manera, en este momento? A los otros actores, a quienes están enfrente de Javier Milei. Yo creo que hay una reorganización de la oposición. Digo, la oposición primero se está reorganizando por una cuestión natural. Digo, perdés una elección, Hay que organizarse. hay que reorganizarse porque se parte en pedazos tu movimiento hacia adentro. O sea, si la perdiste la elección, se supone que no hiciste tan bien las cosas siendo gobierno y además lo que vos habías construido como proyecto político tampoco era tan sólido. Sí. Entonces yo creo que en algún punto hay una reorganización. Pero también creo que estamos frente, voy a ser un atrevido en estos términos de análisis de ciencia política, pero sí me parece que estamos en términos de que no es de ahora. Y te voy a poner un ejemplo muy, muy cercano. Estamos ante la presencia de una nueva organización de los partidos políticos. Sí. ¿Sí? Entonces yo creo que es muy fácil para los otros que no son peronismo decir peronismo, el kirchnerismo es malo, el peronismo es malo, pero estamos ante la presencia de una reorganización de los partidos políticos que es pragmática. Y te voy a poner el ejemplo de lo que se llama ahora Hacemos por Córdoba. Sí. Y acá recojo el guante de la historia. Digo. Las primeras dos elecciones de José Manuel de la Sota, que es derrotado creo que en 3 ocasiones. Sí. Empezó perdiendo en el 89, creo, ¿no? Fue el primero que perdió. Termina siendo derrotado en 3 ocasiones, creo que en la cuarta. Sí. José Manuel de la Sota en las primeras dos va con el sello de Partido Justicialista. Y yo siempre digo, más allá de las diferencias que puede haber tenido con algunas cuestiones de la política, de la construcción política de José Manuel de la Sota, que fue el que mejor interpretó al electorado cordobés. El electorado cordobés es un electorado de centro hacia la derecha. Entonces José Manuel de la Sota en algún momento hizo un quiebre. Primero le saca la identidad, ya no va como Partido Justicialista, sino que va por Unión por Córdoba. Y adentro de Unión por Córdoba empieza a invitar a la construcción política a sectores que no eran del peronismo, que eran del socialismo, que eran de la izquierda, que eran de la centro derecha, a la UCD. Sí. Digo, empieza a involucrar a partidos que tenían que ver con una ideología más del centro hacia la derecha. Hoy eso es Hacemos por Córdoba. Sí. Está el socialismo de Stolbizer y fíjense lo llamativo, porque todavía hablar en clave de bipartidismo me parece que es uno de los errores mayores en el análisis político. O sea, fíjense en las últimas elecciones. Sí. Hacemos por Córdoba lleva de candidata a vicegobernadora a la vicepresidenta del Partido Radical. Sí. En contra del vicegobernador que era o sea, el candidato a vicegobernador que era de Loredo, integrante del Candidato a intendente. mismo partido. Claro. Sí. Integrante del mismo partido. Más argumentos a favor de lo que estoy diciendo. En la intendencia de Córdoba, Pacerini lleva al presidente Claro. del PRO, Preto, ¿sí? a Preto. Y el PRO presenta en las elecciones de gobernador a Luis Juez, del mismo partido.
Entonces, fíjense el entramado de relaciones pragmáticas, políticas, que hay a la hora de la construcción política, en la superestructura. Sí. Y con esto termino el análisis político. Personalmente creo que tenemos una gran crisis de representación, y lo digo porque en las bases, en la militancia, en los sindicatos, las organizaciones sociales, en todos los lugares donde se hace política, las bases discuten ideología. ¿Sí? Nosotros creemos en proyectos, nosotros creemos en una idea de Estado, creemos en una idea de universidad pública, creemos en una idea de cómo tiene que el Estado intervenir en los ciudadanos, en la sociedad. Digo, nosotros, ese es el campo nacional y popular. Sí, creemos en la justicia social, en la redistribución de la riqueza, creemos en eso, ¿sí? Esa es la ideología de las bases. Sí. La base discute ideologías. Y las estructuras políticas de los mismos partidos de los cuales nosotros somos parte son pragmáticos, ¿sí? Discuten pragmatismo, ¿sí? Tienen que gestionar, son pragmáticos. Y a la hora de ser pragmáticos, no importa si son de la misma ideología o no, ¿sí? Sí, lo estamos viendo, es cierto. No importa si son de la misma ideología o no. ¿Cuál es el problema? Que no hay articulación entre la superestructura y las bases. Cuando cierta parte del periodismo hegemónico dice la política no sabe lo que el pueblo necesita, es real. Claro. Es real. Sí. Digo, cuando vos no tenés conexión entre las bases de la militancia, cuando no tenés conexión con las organizaciones libres del pueblo, cuando no tenés conexión con la realidad del pueblo y solamente sos superestructura porque te dedicas a gestionar, a articular políticamente, etcétera, perdés la noción de lo que el pueblo necesita. Sí. Y yo creo que eso es lo que le ha pasado a la Argentina, entre otros problemas, en los últimos años. Sí, y a los dirigentes también. Y a los dirigentes. Claro. Y a los dirigentes. Sí, está clarísimo. Bueno, hablamos un poquito de las universidades también, porque además tenemos ya fecha 23 de abril, paro nacional y movilización de todas las universidades. Exactamente, se ha decretado esta semana. Yo creo que no es inédito, ha pasado otras veces que todo el sistema sale a defender la universidad pública. Sí. Ha pasado en el 2001, pasó en el 2018 con una marcha importantísima en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, vamos en camino a repetir eso mismo. Digo, estamos en esa marcha, en esa decisión de paro. Están los gremios docentes, no docentes, estudiantiles y también el CIN, digamos, que representa a los rectores. Estamos todos bajo el mismo interés, que es la defensa de la universidad pública. Y yo lo decía días pasados en ocasión de la asamblea que tuvimos al frente del rectorado, que me parece que no es solamente quedarnos en la discusión de la asfixia presupuestaria o la pérdida de poder adquisitivo del salario. Que son re importantes, obvio. Que son importantísimos. Sí. O sea, no poner sobre el tapete que la universidad necesita presupuesto para funcionar o que los trabajadores necesitamos un salario digno, sería una locura. Digo, esas son las demandas principales que tenemos en este paro, en esta marcha que vamos a realizar. Pero también creo que a nosotros nos corresponde poder visibilizar ante la ciudadanía la importancia que tiene la universidad pública para el país y en este caso específico para Villa María. Digo, el año pasado la Universidad de Villa María, entre el presupuesto asignado, los programas que vinieron por afuera, el dinero que llegó a Villa María para la universidad fue de 12.000 millones de pesos. Claro. ¿Sí? 12.000 millones de pesos. Y esos 12.000 millones de pesos no quedan en Matías, Gabriel, Diego, en el compañero que está operando. Digo, no quedan solamente en los bolsillos, no. Queda en el comercio de Villa María, en las inmobiliarias de Villa María, en la recreación de Villa María, en los supermercados de Villa María. Digo, queda en Villa María y en la región. O sea, es el motor dinámico de desarrollo de la economía, el círculo virtuoso que produce tener la Universidad de Villa María en términos económicos. Ahora bien, también es poner en visibilidad la importancia de la universidad en términos de producción de conocimiento, ¿sí?
Porque cuando decís, bueno, pero ustedes hablan muy difícil, los universitarios, que es la producción de conocimiento. ¿Qué es lo que es producir conocimiento? Nada. Producir conocimiento es que la Universidad de Villa María en los últimos 26, 27 años tiene más de 8.000, 10.000 egresados, y esos egresados fueron a fortalecer a las sociedades de Villa María y de la región. Porque el gran fenómeno de la Universidad de Villa María como Universidad del Interior es que los alumnos egresados vuelven a sus pueblos. Sí. La gran mayoría vuelve a sus pueblos a desarrollar la actividad a sus pueblos y enriquece a esa sociedad de los pueblos. Entonces yo creo que hay que analizar este fenómeno de la asfixia presupuestaria en términos de qué idea de universidad quiere este gobierno. Y la idea de universidad que quiere este gobierno está clara. Con un presupuesto mínimo, Sí. que enseñe lo mínimo, que no investigue y que no haga extensión. Y que sea de acceso para una pequeña parte de la población. Está claro y parece quedar todos los días más claro, ¿no? Por parte del gobierno. Porque yo pensaba un poco, cuando arrancamos el año, cuando estábamos arrancando con este gobierno, decíamos fines de abril, comienzos de mayo, vamos a ver cómo las universidades van a estar llegando al final de ese presupuesto universitario. Y estamos en abril. Y el gobierno no ha cambiado su posición. Porque algunos sectores podían salir y decir, o el propio gobierno, no, bueno, qué sé yo. No ha cambiado nada. No, yo creo que no la ha cambiado y además la endurece. Sí. Todo el tiempo. Endurece la posición basado en argumentos como que el dinero es malgastado. Y ese relato, ese discurso de que el dinero en las universidades es malgastado, ha calado en cierta parte de la sociedad. Y mucho más grave aún, ha calado en graduados de nuestra Universidad de Villa María. Y fíjense que volvemos otra vez al análisis un poco más complejo. Es muy difícil cuando el que descalifica, en este caso la universidad pública, y es egresado a la universidad pública, despersonaliza la universidad. Digo, vos transitaste los pasillos, nunca te faltó aula, nunca te faltaron tiza, nunca te faltó el comedor. Sí. Hubo un montón de situaciones que hacen que vos puedas personalizar, corporeizar el presupuesto universitario. Entonces, estás hablando de un lugar como si la universidad fuera una entelequia. Sí. Como si vos no hubieras pasado por los pasillos, si no hubiera habido aulas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos complicados. Sí. Estamos ¿Y con el complicados. estudiantado que ha estado adentro de ella, o como parte también, digo, porque también pasó en docentes seguramente, también puede haber pasado en docentes, en la sociedad en general, pero digo, en el estudiantado también ha impactado mucho. Digo, vos has hablado de los graduados por eso. El estudiantado yo creo que es hoy la parte principal afectada. La razón de ser de las universidades son los estudiantes. Sí. Y Y hoy vemos que no solamente hubo menor cantidad de inscriptos, sino que también vemos una deserción importante, porque los estudiantes no pueden llegar a la universidad, claro. porque se les hace muy difícil trasladarse por el aumento del transporte, más allá de las políticas que tiene el gobierno de Córdoba en términos de boleto educativo. Sí. Pero se han ido muy elevados los costos de fotocopias, de comida, de un montón de factores que hacen a que no solamente el estudiante tenga que trasladarse, o sea, vivir en Villa María, digo, Bueno, una familia que tenga un estudiante en Villa María tiene que tener hoy por lo menos 350.000 pesos para poder pagar su alquiler, para poder pagar los servicios, para poder pagar su comida y para poder pagar todo el material de estudio que implica llegar a la universidad. Entonces hoy tenemos una universidad pública no arancelada, sí, pero que es de difícil acceso para el pueblo. Si el pueblo no puede llegar a la universidad por los altos costos que tiene llegar a la universidad. Entonces, creo que a la idea que quería llegar es que esta asfixia presupuestaria, esta política estructural de que haya beneficios para unos pocos y que obviamente se refleje en la universidad, tiene que ver con esto, digamos. Con esto que decía lo último, la universidad y todos los derechos van a terminar siendo para unos pocos. Sí. La cultura para unos pocos, la recreación para unos pocos, la educación para unos pocos. Exacto. Entonces, porque seguro que también faltaba, ¿no? Y lo hemos charlado con vos hasta el año pasado, hablando del sistema educativo, con otras discusiones, pero bueno, lo que está pasando, la coyuntura de estos momentos, nos hace hablar de que no hay que ir hacia atrás. Totalmente. Yo creo que cuando digo que
los gobiernos no pudieron darle soluciones al pueblo, darle soluciones estructurales a algunas cuestiones que obviamente tienen que ver con la economía en primer lugar. Pero sí había, en el sistema de universidades públicas, fueron los 4 mejores años, los últimos 4, con un plan de infraestructura universitaria que fue importantísimo, con obras en todas las universidades, con becas Belgrano, becas Progresar, aumento de becas y aumento de dinero en las becas, con investigación, con aumento de becarios con INSEAD, con desarrollo de carreras hacia adentro de las universidades, en todas las universidades del país, con carreras nuevas. Fue muy importante la inversión en educación que hubo en los últimos 4 años. Fue muy importante la inversión en obra pública. Fue muy importante distintos programas que tuvo el gobierno anterior. Sí. Cuando yo digo que no le pudo dar respuestas al pueblo, tiene que ver con que no le pudo solucionar la cuestión de fondo, en este sentido de la economía, que es el poder adquisitivo, la inflación, la macroeconomía, que obviamente también hay que decirlo, tuvo condicionantes. Sí. Tuvo condicionantes y eso soslayarlo sería hacer un análisis injusto. Pero bueno, estamos en este punto, estamos ante un gobierno que no dialoga y si dialoga impone, que no es diálogo. Estamos ante un gobierno que no escucha, estamos ante un gobierno que no le importa las formas, sino que ante la manifestación reprime. Estamos ante un gobierno que desconoce las leyes. ¿Sí? Entonces estamos como ciudadanos y no como dirigentes, estamos como ciudadanos, como trabajadores, nos sentimos totalmente desprotegidos, porque un país se rige por reglas, todas las organizaciones se rigen por reglas nuestra regla es la Constitución Nacional. Entonces, desde el día cero, cuando vos mandas un DNU que avasalla por todos lados a la Constitución Nacional en nombre del reordenamiento, palabra que usaron en época de la dictadura, el reordenamiento de la sociedad, es muy grave. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos no llegas, no a fin de mes, cuando no llegas a mitad de mes, ¿sí? La macroeconomía, el no respeto a la Constitución, la represión y un montón de otras cosas pasan a ser secundarias. Entonces, nosotros vemos con mucha preocupación, la profundización de este modelo. Y lo vemos con mucha preocupación no solamente por la pérdida del poder adquisitivo. Acá se está poniendo de manifiesto que quieren ir por más. O sea, este modelo cierra con mucho ajuste, el ajuste cierra con represión, el ajuste cierra con ir en contra de leyes o reformar leyes que han sido acordadas como contrato social en la sociedad argentina. Reflotar discursos de odio, dividir a la sociedad. Entonces me parece que estamos ante un escenario complejo en todo el ámbito. Yo me refiero, cuando digo complejo, no quiero quedarme solamente en el análisis económico. ¿Sí? Quedarme en el análisis económico me parece que es ver una parte del problema. Y me parece que el problema es mucho más profundo. Es la idea de Estado que tiene este gobierno. Y sí, han sido coherentes, sus votantes lo dicen los analistas, lo dicen los periodistas. Están haciendo lo que dijeron que venían a hacer. Eso no significa que esté bien. Exacto. Eso no significa que esté bien en términos de el bien común. La política. Estamos viendo festejos de que echan gente y festejan que un argentino se quede en la calle, ¿no? Sí, porque la creencia de que el Estado es ineficiente es histórica en esta sociedad, digamos. Entonces, estamos ante un escenario complicado, muy complicado en esos términos. Me parece que estamos en momentos y además, lo decíamos antes, te lo digo como dirigente, como secretario general, es pensar todos los días qué estrategia usar para que este gobierno nos escuche, no para hacerle perder gobernabilidad. Lo que queremos nosotros es que nos escuche, que le podamos decir
la importancia de nuestro trabajo, la importancia de la universidad pública, la importancia de que haya presupuesto para la ciencia, de que haya presupuesto para el conocimiento, para la investigación. O sea, lo que nosotros queremos decir del sector del trabajo no es qué es lo que tiene que hacer o no en términos de gobernabilidad. Nosotros apostamos a la gobernabilidad, apostamos a la democracia. Sí, 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 o sea, sí. El principio base, es el consenso base en la sociedad argentina. Pero también apostamos a una democracia en donde se dialogue y no se imponga, una democracia y un gobierno que tenga la posibilidad de respetar las leyes y no reprimirlas a palazos. Hay escenas que son muy duras. Y por el bien común y con la gente adentro también, ¿no? Sobre todo. Hay escenas que son muy duras, que nos remiten a tiempos que no los argentinos no queremos repetir. Digo, ayer yo veía la hazaña. Digo, parece que la policía en los años que gobierna el peronismo va juntando todas las ganas de reprimir en un vasito, en un frasco, y cuando vienen los gobiernos de derecha, porque esto ya pasó con Macri, se sacan todas las ganas de pegarle a gente que ni siquiera tiene que ver con una manifestación. Y si tuviera que ver con la manifestación es legítima. Por supuesto. Es totalmente legítima. Sí, pero por supuesto. Diego, ha sido un gusto. Son las 20 en punto. Para cerrar este programa te agradecemos. Íbamos a estar desde la marcha, no llegamos con el tiempo, tuvimos un montón de cosas. Gaby en un ratito va a estar por UniTV Noticias desde la marcha, así que lo pueden ver en un ratito ahí desde Plaza Centenario. Gracias por venir al estudio, amigo. Gracias a ustedes, gracias por la posibilidad. Y la verdad que bueno, muy contento de poder llevar a la audiencia lo que nosotros los trabajadores no docentes y las trabajadoras no docentes pensamos acerca de la realidad de la educación pública, de la universidad y también del país. Bien, gracias. Mañana Luis Negretti también charlando con Volver a Casa. Vamos a seguir tratando este tema. Gonza, viene nomás, magia.